En Verdad y Libertad queremos el balance, buscamos el balance. Hay series que son maravillosas, que son pura gracia, ¿no? Hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado, lo que Él ha hecho por cada uno, nuestros beneficios, privilegios y bendiciones por estar en Cristo. ¿A quién no le gusta esa clase de mensajes? Pero así como un avión tiene dos alas, si quiere volar, ¿no? La vida cristiana tiene que ser sostenida no solamente por beneficios, sino también por compromiso. O sea, hay series en las cuales se nos demandan ciertas cosas. Entonces, esta serie que estamos ya acabando, porque la próxima semana terminamos, estamos hablando acerca del amor de la familia. No, en esta serie descubrimos de que sí es cierto, hay una dotación de amor, ¿no? Pero también hay un mandamiento de amor, hay un mandato de amor. Y tenemos que responder. Hay algunas personas que no se dan cuenta de esto, pero las epístolas del Nuevo Testamento están llenas de encargos a la iglesia, están llenas de mandamientos. Se supone que la iglesia tiene que ser ejecutiva. La iglesia no se tiene que sentar de brazos cruzados diciendo ya Dios lo hizo todo. Eso no es así. Eso es completamente desbalanceado. Bien, así que hoy día estamos en la parte 9 de esta maravillosa serie llamada El amor de la familia, en la cual por semanas hemos estado hablando acerca de este amor de Dios y hemos visto su naturaleza, su comportamiento, su carácter, su conducta. Y hemos dicho que esta clase de amor no es emocional, no es sentimental ni tampoco es almático. El amor de Dios es una fuerza o una sustancia espiritual, no es una emoción, es una fuerza espiritual que se desata, se libera a través de una decisión y que se expresa a través de palabras, actitudes y acciones. Por favor, repitan conmigo: palabras, actitudes, acciones. Ahora, una pregunta: ¿quién maneja eso en tu vida? Tú mismo. Muy bien. Ahora, si esto es así, entonces amar o actuar en amor no es algo que nosotros hacemos porque lo sentimos primero. Es algo que viene respaldado por un previo compromiso intencional de cada uno de nosotros de procurar o buscar siempre el bienestar supremo de los demás. Y hemos dicho eso una y otra vez. Y por supuesto, a expensas de nosotros mismos. Por eso es un amor sacrificial. Vamos a ver cómo la Biblia define el amor de Dios. Dios nos ha llamado a amar así. En Efesios 5, los versículos del 1 al 2, dice: por tanto, sean imitadores de Dios. Nosotros somos parte de la familia de la fe, la familia del amor. Y nuestro Dios, el Padre de la familia, es amor. Entonces tenemos que imitar, como hijos amados, a un Padre de amor. Y luego dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y en qué lo vamos a imitar? Anden en amor, justamente, ¿no? ¿Cómo? Según el previo ejemplo puesto por Cristo, públicamente, de lo cual se ha hablado más que ninguna otra cosa, del sacrificio de Cristo hace 2000 años. Como Cristo nos amó también y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Entonces, esta clase de amor que Dios es y que fue derramado en nuestro corazón y que se demanda de nosotros que imitemos el caminar de Dios en amor, es una clase de amor sacrificial. Esta es la naturaleza verdadera del amor. El amor es sacrificial por naturaleza. Ese es el tipo o clase de amor de Dios. Ahora, tengo algo para ayudarles a entender mejor este verdadero amor. Algo que escribió un doctor llamado Morgan Scott Peck. Él dijo lo siguiente, y es bien interesante, ¿no? Tiene penetración en el tema. El amor sacrificial tiene un poder transformador. Amén. Porque no estamos hablando acá acerca de egoísmo. El amor genuino es volitivo, lo está definiendo, no emocional. La persona que ama de verdad lo hace porque ha decidido amar. Esa persona se ha comprometido a amar, esté o no presente el sentimiento del amor. Tiene luz, ¿no? Y si lo está, mucho mejor. Pero si no lo está, el compromiso de amar, la voluntad de amar, sigue en pie y se sigue ejerciendo. Por el contrario, no solo es posible, sino necesario que una persona que ama evite actuar en función de sentimientos de amor. Y aquí coloca un ejemplo, ¿no? Puedo conocer a una mujer que me atrae mucho, a la que tengo ganas de amar, pero como sería destructivo para mi matrimonio tener una aventura,
le diré en voz alta o en el silencio de mi corazón, aunque tengo ganas de amarte, pero no voy a hacerlo. Mis sentimientos de amor pueden ser ilimitados o desordenados, pero mi capacidad de amar es limitada. Por lo tanto, debo elegir a la persona en la que enfocar mi capacidad de amar, hacia la que dirigir mi voluntad de amar. El verdadero amor no es un sentimiento que nos abrume. Es una decisión comprometida y meditada, según el doctor Morgan Scott Peck. Interesante. Él tiene entendimiento acerca de este tema. Y eso nos va a ayudar a nosotros tremendamente cuando se trata del asunto de la aplicación de la ley del amor. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere en ese tiempo? ¿No? La voluntad e intención de Dios para con nosotros en este tiempo es que crezcamos y que nos desarrollemos en su amor. Esa es la intención de esta serie. Ponernos en amor. Hay series que nos ponen en fe, hay series que nos ponen en el espíritu. Esta serie nos pone en amor, que es lo más importante. Entonces, caminar en amor definitivamente va a causar un profundo efecto o impacto en aquellos a los cuales expresemos dicho amor. Estaba caminando por la calle el otro día, salí de mi casa y había una señora barriendo la calle. La mayor parte de personas ni siquiera las considera, pasan de frente, ni siquiera las saludan, nada. Está haciendo su trabajo, tiene que hacer lo que tiene que hacer, pues. Pero no es así. Entonces, obviamente, la saludé. Porque la Biblia dice, ¿no?, que si tú saludas solamente, ¿no?, a ciertas personas, o sea, ¿qué haces de más, ¿no? Entonces la saludé y la bendije, ¿no? Y le dije muchas gracias por su trabajo. Y caminé 5 o 7 pasos y ¡oh! El impulso del amor adentro, ¿no? ¿Cuál sería en este caso el bien supremo que puedo hacer? Entonces saqué un billete y se lo di. Lágrimas bajaron de sus ojos. El amor causa impacto en las personas. Entonces es algo inesperado. A nadie que está barriendo la calle se le ocurre que alguien va a venir y le va a agradecer por su trabajo o le va a dar una ofrenda. ¿Están ahí o no? Entonces, esa es la justicia práctica. Son las obras de amor que deben brotar de ese divino fluir. Es un ejemplo solamente. Entonces, lo que quiero decir esto es que caminar en amor, en palabras, actitudes y acciones, va a producir un tremendo efecto en aquellos que reciben eso a través de nuestro estilo de vida que imita al Dios de amor. Pero no solamente el caminar en el amor divino va a causar que nosotros hagamos bien a los demás y que seamos de bendición. También va a afectar nuestras propias vidas en 2 sentidos, en un sentido positivo y en un sentido negativo. En el sentido o aspecto positivo tiene que ver con los beneficios y bendiciones cuando nosotros ejercitamos o aplicamos la ley del amor. Pero el aspecto o sentido negativo tiene que ver con el evitar las consecuencias de la desobediencia al mandato del Señor. Y quiero regresar por tercera vez al pasaje que ya hemos visto en Éxodo, el capítulo 23, versículos 25 al 26, porque es fundamental. Mas al Señor tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. O sea, esta expresión de servir a Dios se refiere solamente a sirve a Dios y no sirvas a otro Dios. Es exclusiva. Nuestro servicio a Dios, ¿cuántos acá son siervos y siervas de Dios? Ajá, bien. Y dice, si tú lo sirves a Él, entonces Él va a bendecir tu pan, tus aguas, y Él va a quitar toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en la tierra. Y dice, yo completaré el número de tus días. Ahora, anteriormente ya hemos mencionado la importancia del caminar en amor en relación con nuestra salud y en relación con nuestra longevidad. Hay creyentes que van continuamente a reuniones buscando sanidad y se les ha impuesto manos varias veces y sin embargo no son sanados. Y la historia se repite. Es como un partido sin goles, no pasa nada. Ya ha pasado mucho. Pero hay casos en los cuales estas mismas personas reciben enseñanza, reciben luz acerca del caminar en amor y hacen los ajustes necesarios en su vida, en su caminar en amor, y sin necesidad de que nadie venga y les imponga manos, reciben su sanidad así de rápido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, hay beneficios y bendiciones en la obediencia. Es cierto,
la fe es sumamente importante para recibir sanidad divina. Hemos escuchado acerca de esto por años y años. Todo es por fe. No, Dios no puede hacer nada por ti aparte de tu fe. Es cierto, pero no solamente por la fe, también por el caminar en amor. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Y esta frase vino por inspiración. O sea, caminar en amor es el cuello de botella de la fe. ¿Entienden? Lo que limita, ¿no?, la manifestación de tu fe es el amor, si estás caminando en amor o no. Ahora, supongo que la mayoría de nosotros, asumo, ¿no?, quiere vivir una buena y larga vida sobre la tierra, ¿sí o no? Porque la Biblia dice: puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la vida, escoge la bendición para que te vaya bien, dice la Escritura. Entonces tenemos que escoger de manera intencional la vida, que nos vaya bien. Pero no solamente la Biblia nos dice que esa es la voluntad de Dios, sino que también nos lo promete. Sí, es una promesa divina. Ojo, es una promesa condicional. O sea, para caminar en salud divina y alcanzar longevidad, tenemos que caminar, por supuesto, en la luz de la palabra, incluyendo lo que se nos dice en 1 Corintios 11:31. Ya lo hemos visto anteriormente. Se lo voy a poner ahora en la Biblia amplificada, que expande los términos para darnos más luz. Pero si nos evaluáramos y juzgáramos honestamente, reconociendo nuestras deficiencias y corrigiendo nuestra conducta, no seríamos juzgados. Anteriormente hemos hablado acerca de juzgar el pecado de nuestras vidas, de examinarnos. Entonces, si nosotros juzgamos el pecado de nuestras vidas, vamos a tener que hacer los ajustes necesarios en nuestros corazones, en nuestras actitudes, para que no exista ninguna barrera entre nosotros y nuestra sanidad. Ahora, lamentablemente la gente que no entiende bien las cosas, sobre todo la mentalidad de la Biblia, dice cosas sin sentido, por ejemplo, ¿no?, y son cosas que no están alineadas con la palabra de Dios. Hay personas que dicen, y estoy hablando acá dentro del contexto de lo que hemos leído, ¿no?, de tu vida en salud, tu longevidad y todo esto, pero estas personas, estos cristianos dicen: mis días están contados, ¿no? De Dios depende de cuánto yo viva. Ya todo está escrito. El Señor conoce el día de mi muerte. ¿Han escuchado esas frases una y otra vez? ¿Sí o no? Pero en realidad, aunque Dios sabe todas las cosas, no es Él el que determina nuestra partida. Y hay personas que dicen, bueno, que el Señor me va a llevar, ¿no? Y no es así. O sea, Dios no está en el negocio de quitar esposos a sus esposas o padres a sus hijos. O sea, no es que el Señor decide mi muerte. No es así. Tú estás acortando o alargando tus días sobre la tierra. Tú eres el sujeto principal en esto. Ahora, quiero ir un paso más allá. Hay cristianos que todo lo ponen en manos de Dios. Sí, aún la parte que les toca a ellos. O sea, yo me pregunto, ¿qué hubiese ocurrido con el huerto del Edén en Génesis capítulo 2 si Adán le hubiese dicho a Dios en su cara: Dios, pongo en tus manos el huerto? Cuando la Biblia dice claramente que Dios tomó al hombre que había creado y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué hubiese pasado con el huerto entonces? Una pregunta. ¿Puso Dios el huerto del Edén en manos de Adán o Adán tenía que poner el huerto en manos de Dios? Díganme ustedes. Había sido puesto en las manos de Adán. Entonces, algunas personas entienden mal las cosas y siempre están pensando que Dios es el que tiene que hacer todo y se eximen de su responsabilidad. Y yo me pregunto si llegan o cuando lleguen al cielo, si van a recibir algún tipo de recompensa. ¿Pasarán o no por el tribunal de Cristo? Una buena pregunta. Sí, van a pasar. Entonces no erremos, hagamos la parte que nos toca a nosotros y no le lancemos la responsabilidad a Dios. Asumamos nuestra parte, asumamos nuestra responsabilidad. Me pregunto, ¿no?, ¿qué sería de la gente perdida de este mundo si la iglesia pusiese en las manos de Dios la ejecución de la gran comisión? Nadie sería salvo, nadie sería discipulado, porque el evangelismo y el discipulado no son la responsabilidad de Dios, son la responsabilidad de la iglesia. Entonces la iglesia no debería poner en manos de Dios lo que Dios puso en manos de la iglesia. ¿Sentido común? ¿Están ahí o no?
Muy bien. Entonces necesitamos destruir, aniquilar, disolver, desintegrar el pensamiento místico en nuestras mentes, el pensamiento religioso. Dios nos manda a caminar en la luz de su palabra y la palabra nos manda a hacer ciertas cosas. Y lo que estoy diciendo quizás ofenda a aquellos que han abrazado esa enseñanza de la gracia extrema, afirmando que Dios ya hizo todo, que nosotros no tenemos que hacer nada. Y bueno, esta declaración llevada a un extremo produce mucho daño a la iglesia. Y si daña el cuerpo de Cristo, no procede del amor. El error nunca procede del amor, porque el amor no hace daño al prójimo. Obviamente, Dios no va a hacer la parte que nos compete hacer a nosotros. Entonces, como estoy diciendo dentro del contexto de Éxodo, somos nosotros los responsables de determinar cuánto tiempo vamos a vivir. Nosotros podemos acortar nuestros días o alargarlos mediante el caminar en amor y en obediencia a lo que Él nos ha dicho en su palabra que hagamos. Y una de las cosas que incluye la obediencia a su palabra es que juzguemos el pecado de nuestra propia vida, para que el pecado no acorte nuestros días sobre la tierra. O nos hemos olvidado que el pecado sigue siendo una fuerza destructiva y que la paga el pecado de la muerte. Practicar el pecado de ninguna manera va a capacitarnos a nosotros para vivir una buena y larga vida. Ahora, principalmente tenemos que juzgar el pecado de nuestras vidas con respecto al caminar en amor y con respecto a discernir el cuerpo de Cristo. Eso significa la manera en la cual tratamos a los demás miembros de la familia. En la familia tiene que haber amor, es el amor de la familia. No tiene que haber ese tipo de problemas. Entonces, las personas de la familia que no anden en el amor de la familia no vivirán mucho tiempo en ella, por lo menos en la tierra. Y por esta causa, todavía hay muchos enfermos, débiles y fallecidos prematuramente en las iglesias. Y está escrito, ¿no? Entonces, no discernir el cuerpo de Cristo, no caminar en unidad con los demás miembros del cuerpo de Cristo, no caminar en amor con ellos, son causas por las cuales la gente cristiana muere prematuramente, y esa no es la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es longevidad, la voluntad de Dios es sanidad, la voluntad de Dios es bienestar, es paz, es gozo. Esa es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no se da automáticamente, sino porque Jesús nos enseñó a orar diciendo: tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. No se hace automáticamente. Entonces hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que obedecer la palabra, tenemos que ejecutarla, tenemos que orar que sea hecha. Entonces, ¿qué significa juzgarnos a nosotros mismos? Significa que cuando te das cuenta que has tomado un paso fuera del amor, de inmediato tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Señor. Y ahí es que funciona 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hay una historia que se vuelve a repetir una y otra vez en la iglesia de Dios. Para ponerle un título, ¿no? ¿Cómo se llama esta historia? La historia se llama Cuando tu fe no funciona. Duele. En los libros de fe, aparentemente no se cuenta esta historia, pero sí hay obstáculos a la fe, hay cosas que bloquean la fe. Por ejemplo, si tú no estás caminando en amor con tu familia natural y con tu familia espiritual, entonces tu fe no va a funcionar. Si tu carro está fallando, no puede llegar muy lejos. Si tu fe te está fallando, tampoco puedes llegar muy lejos. Y si tu fe está fallando, entonces tienes que evaluarte y juzgarte a ti mismo y ponerte de nuevo en amor para caminar en el amor divino. Recuerden que la fe obra por el amor. Entonces, cuando yo me doy cuenta que soy equivocado, no debo ser terco ni cabeza dura al respecto. O sea, yo no me puedo dar el lujo de permitirme que mi fe esté inoperativa. Es un lujo muy caro, porque justo por la fe vivirá. Sin fe no puedo agradar a Dios, sin fe no camino en victoria. Entonces, caminar en amor es súper importante. Pregunto, porque no puedo asumir nada. ¿Quiénes de ustedes quieren lo mejor de Dios en su vida? Ok, cada uno, está bien, ¿no? ¿Quieren disfrutar de la vida abundante que el Señor vino a traerles? Amén, por supuesto. Ahora, ¿cómo llegamos allí? ¿No? Porque esto no sucederá a menos que nos propongamos de corazón el obedecer el mandamiento del amor, de caminar en el amor. Así es que
tenemos que juzgarnos a nosotros mismos con respecto a caminar en amor con los demás y cómo tratamos al resto del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿nuestra parte cuál es? Nuestra parte es abandonar todo pecado conocido y practicar el mandamiento del amor en cada área de nuestras vidas. Y ya que el amor no daña al prójimo, entonces tenemos que detenernos y pensar bien antes de actuar, antes de decir algo. Momento de reflexión, ¿no? Lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿va a dañar a alguien? ¿Cómo la otra persona será afectada? ¿Va a ser bendecida? ¿Va a acercarse más a Dios? ¿Va a tener gozo? ¿O voy a dañar su autoimagen, su autoestima? ¿Voy a denigrar a la persona? Hay que pensar. Ahora, este tratamiento de examinar de manera proactiva lo que vas a decir o hacer antes de hacerlo, ese tratamiento es súper necesario, sobre todo si tú eres una persona impulsiva e impetuosa, no autocontrolada, sin estabilidad emocional que salta de un extremo a otro, que por momentos reacciona, por momentos explota, por momentos responde calmadamente. Y al estilo de Santiago 3 se los digo, esto hermanos no debe ser así. ¿Acaso de un caño, de una fuente, nos sale agua dulce y agua amarga a la vez? Eso no debe ser así. O sea, en nosotros no puede haber esa dualidad. Dios quiere que tú te estabilices. Dios quiere que tú te establezcas en caminar siempre en amor. O sea, tú tienes que decidir ser una persona amorosa siempre. De eso se trata. Entonces, el amor se pregunta, ¿no? Tú te preguntas, ¿qué haría el amor en este caso? Y ese análisis es importante, ¿por qué? Porque cada paso fuera del amor es pecado. Pero el cumplimiento de la ley es el amor y cada paso en amor es cumplir con la perfecta ley. Caminar en amor entonces sana. Sana personas, sana relaciones, sana situaciones. Y los beneficios de caminar en el amor divino no serán producidos si nosotros no ponemos en práctica la ley del amor, si no amamos. Eso significa que tú y yo tenemos que ejercitarnos en esto, ¿no? En aplicar la ley del amor y dejar que el tipo de amor de Dios que está en nuestro corazón comience a fluir antes que nosotros podamos cosechar las recompensas que dicho amor trae. Ahora voy a volver a decir lo que siempre digo, como al estilo de Jesús, no hagan que les penetren bien esas palabras. En las cosas espirituales, nada es automático. Todo es intencional. Ningún amén, ¿no? Pero es la verdad. Entonces uno tiene que aplicar o poner en operación las verdades espirituales en su vida y recién allí la bendición de Dios se va a manifestar. Entonces el amor de Dios es así. No funciona automáticamente. No va a operar simplemente porque mora en ti o porque fue derramado en ti o porque está en ti. Tú tienes que alimentarte de la palabra, ejecutar la palabra, practicarla, de tal manera que esa clase de amor divino pueda crecer y abundar dentro de ti. Pero sí quiero hablarte de la importancia del caminar en amor, porque no caminar en amor te puede costar la vida. ¿Alguien aquí quiere morir joven? Gracias, pastor, por decirme joven. Muy bien. Porque el caminar en amor es siempre el camino a la victoria. El amor siempre prevalece, el amor siempre gana, el amor nunca falla, nunca se desvanece, nunca deja de ser, nunca llega a un fin. El amor siempre perdona, pasa por alto, el amor no es resentido. Entonces, el amor de Dios en nosotros no es algo en lo que debemos solamente caminar dentro de la familia cristiana, porque Jesús, aparte de darnos el mandamiento de amarnos unos a otros, también nos dijo que amemos a nuestros enemigos. Y es allí donde tenemos que volver al Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón probablemente más importante en el ministerio del Señor Jesucristo y probablemente es el más descuidado. Pero vamos a ir a Mateo 5, versículos 43 a 48, y aquí se nos está hablando acerca del verdadero termómetro del amor, ¿no? Ustedes han oído que fue dicho, y quiero que ustedes entiendan que Jesús no está refutando el Antiguo Testamento. Jesús está refutando las tradiciones de los ancianos.
No hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes escucharon que fue dicho, ¿no? Obviamente lo escucharon de los fariseos, de los escribas, de todos ellos. Porque miren, ¿cómo la Biblia va a decir esto, no? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no es según Dios. Ahí encontramos una evidencia del amor egoísta humano. Y Dios no nos ha llamado para caminar en ese nivel, sino un nivel superior. Dice entonces, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que los ancianos decían. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los ultrajan y persiguen. Y cuando ores por ellos, no tengas la actitud de decir, Señor, ¿no? O mejor dicho, decirles así, que Dios te bendiga grandemente. Grandemente. No está hablando en ese tono. Ahora, ¿para qué? ¿No? Para que ustedes sean, el término griego ginomai, el término griego ahí significa para que ustedes se vuelvan, para que ustedes lleguen a ser. Está hablando de algo dinámico y está hablando de algo que ahorita no somos, en un lugar o nivel o posición en la cual no estamos, pero estamos avanzando en camino para convertirnos en esa clase de persona. ¿Pueden entender lo que estoy explicando? No, o sea, para que lleguen a ser, ¿qué? ¿Ustedes qué? Hijos, o sea, parte de la familia, hijos del Padre. Ahora, el término hijos acá es del griego huios, que significa hijos adultos o maduros. O sea, está hablando de madurez. Hijos de su Padre, ¿no? Que hace, o que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente, o sea, si el radio o el alcance de nuestro amor, ¿no? es limitado a aquellos que amamos y conocemos, entonces no estamos caminando en el amor maduro. Si aman solamente a quienes los aman, o sea, estamos hablando de un amor que es retribuido, ¿qué recompensa tendrán? Acuérdense que está hablando del bema, del tribunal de Cristo en el cielo, después del rapto. ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos, los publicanos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Escúchenme bien. Verdad y libertad. Escúchenme bien. Si el día domingo llega alguien a la reunión que tú no conoces, por favor salúdalo. Dale un abrazo, dale la bienvenida. Así no seas anfitrión, mujer, como quieras. ¿Están ahí o no? Bien. Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos, los gentiles? ¡Au! Duele, ¿no? Por lo tanto, lleguen a ser, conviértanse en esta clase de persona, sean ustedes perfectos, del griego teleios, la palabra significa maduros, y el contexto está hablando acerca de caminar en amor, entonces está diciendo, sean ustedes maduros o perfectos en amor, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en ese pasaje Jesús está enseñando a sus discípulos acerca del amor maduro, el amor perfecto, o del comportamiento o la conducta del amor de aquellos que han sido perfeccionados en el amor, que obviamente imitan el modelo establecido por Dios mismo, el Padre, que es amor. Ahora, si nosotros recogemos aquí los verbos que Jesús empleó para poder describir lo que es el amor maduro en operación, y acá nos vamos a dar cuenta que estos no solamente no son miembros de la familia de fe, sino que también han decidido constituirse en nuestros enemigos. O sea, está hablando de aquellos que están en contra de nosotros. Pero ¿cuáles son los verbos que Jesús emplea aquí que describen nuestro caminar en amor para con ellos? Porque ya no estoy hablando de la familia, ahora estoy hablando de los que no son parte de la familia. Amar, bendecir, hacer bien, orar, saludar. O sea, esas son las acciones de amor que deberían de caracterizarnos a nosotros con respecto a ellos. No el aborrecer a tus enemigos, como decían los ancianos. No maldecir, no pagar mal por mal, no procurar lo peor para ellos, ignorarlos, ni ojo por ojo, ni diente por diente. Nada de eso. O sea, la tendencia natural del hombre nunca va a ser amar a sus enemigos, ni tampoco bendecir a los que los maldicen, o hacer bien a los que los odian, ni mucho menos orar por aquellos que los ultrajan y persiguen. Eso no se ve en este mundo.
Todo lo contrario, la tendencia natural universal es odiar, maldecir, desquitarse, vengarse, borrarlo del mapa, desaparecerlo, estrangularlo, etcétera, etcétera. Pero nosotros que somos discípulos de Cristo tenemos que manifestar algo diferente, tenemos que marcar la diferencia, no solamente por la recompensa que Dios nos va a dar, sino porque es lo correcto delante de Dios. Y por eso Jesús nos da una razón más por la cual nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque Él dijo, ¿qué haces tú de más? Refiriéndose a qué cosa notable haces. O sea, ¿qué distinción especial hacen? Porque lo que el amor hace es notable, especial y siempre marca una diferencia. El amor se levanta o despunta por encima de todo tipo de comportamiento. Y a eso nos ha llamado el Señor, a marcar la diferencia mediante el amor que Él derramó en nuestros corazones. Pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido o tiene enemigos? Todos, ¿no? Siempre hemos experimentado algún tipo de enemistad, ¿no? Segunda pregunta, ¿alguna vez has orado por ellos? Probablemente no. ¿Por qué? Porque no es algo popular. Es cierto, el amor de Dios en operación no es algo popular, no es parte de la sociedad y cultura de este mundo caído. Sin embargo, debería de formar parte de la sociedad y cultura bajo la cual nosotros tenemos que vivir y operar, la del amor. Entonces, ninguno de nosotros podría amar a su enemigo a menos que haya nacido de nuevo primero, a menos que el amor de Dios haya sido derramado en nuestro corazón, a menos que nuestra naturaleza interna haya sido cambiada. Se requiere de la clase de amor divino para poder amar a los enemigos. Por eso yo puedo decir con toda confianza, porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, en que amamos. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios ama a sus enemigos, o por lo menos puede amar a sus enemigos. Ahora, por lo que hemos leído acá en Mateo 5, nuestro Dios, nuestro Padre, que es amor, es un Dios de amor, de compasión y de perdón. Y este Dios que es amor, este Dios de compasión y de perdón, en Mateo 5 nos está llamando a madurar en el amor. Ahora, vamos a enfocarnos, ya que hay una reducción de varios a uno, vamos a enfocarnos en el último versículo del capítulo 5, Mateo 5, 48. Y vemos que este versículo no debe ser sacado, no debe ser tomado fuera de su contexto. Por lo tanto, sean o lleguen a ser ustedes perfectos, del griego teleios, maduros, en amor, como su Padre que está en los cielos es perfecto, por supuesto, en amor. Entonces, la palabra perfecto acá significa simplemente maduro. Y noten ustedes que Jesús no nos está pidiendo una misión imposible, no nos está pidiendo que seamos perfectos como Dios, porque jamás vamos a alcanzar como seres imperfectos, finitos, seres limitados. Jamás ninguno de nosotros va a alcanzar la perfección total de Dios. Pero lo que Jesús nos está diciendo aquí es que tú y yo tenemos que crecer y madurar o ser perfeccionados en el amor de Dios, en el fruto del amor. Y esta no es una sugerencia, es un mandato. Entonces, si realmente yo quiero madurar en el amor, ¿cómo empiezo? Empiezo con mi familia. Empiezo con mi familia espiritual, aquellos que también tienen amor. Y también puedo amar a mi familia natural. Pero si yo quiero entrar en las ligas mayores, ahí es el reto o desafío. Ama a tus enemigos. Y ahí viene lo bueno, ¿no? Entonces, si vamos a ser maduros en el amor, ¿a quiénes vamos a tener que amar? Bueno, a aquellos que nos aman, a las personas amables. No. Dentro de ese contexto, Jesús nos está diciendo que si tú verdaderamente quieres madurar en el amor de Dios, vas a tener que amar incluso a tus enemigos, a la gente que te aborrece. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? Es gente que nos maldice en la cara, que nos aborrece, que nos ultrajan y persiguen por causa del Evangelio. Y de acuerdo con el Señor Jesús, ¿qué es lo que se supone que tú y yo tenemos que hacer por ellos? ¿Tomar represalias? ¿Demandarlos? ¿Vengarnos? ¿Pagar mal por mal? No. De acuerdo
con Jesús, lo que tenemos que hacer es que los amemos, que los bendigamos, que les hagamos el bien y que oremos por ellos. No, por eso la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Y cuando tú hagas esto, cuando tomes las acciones del amor, entonces ascuas encendidas de fuego colocas sobre su cabeza. En otras palabras, lo provocas a reflexionar. Lo llamas a la reflexión, porque ¿a quién se le ocurre hacer eso? Bueno, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Se nos tiene que ocurrir, porque tenemos el amor dentro. Entonces, la idea detrás de ese pasaje es que si hacemos estas cosas por aquellos que nos aborrecen, definitivamente vamos a madurar en el amor de Dios. Solamente entonces estaremos actuando como nuestro Padre Celestial. Ahora, no solamente hemos visto que Dios es amor, por supuesto, Él es perfecto o maduro en el amor. Eso significa que Dios sí ama a sus enemigos, y si vamos a ser como Él, tenemos que amar también a nuestros enemigos. Y la Biblia demuestra que Dios ama a sus enemigos. Es más, Él nos amó a nosotros cuando éramos enemigos de Él. Romanos 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿contra quién pecamos? Díganme ustedes. Contra Él. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya que luego dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿no? Salvos de la ira, salvos por su vida. Qué maravilloso. Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos de Él. Entonces, después de semejante demostración de amor, Dios nos está diciendo que nosotros seamos imitadores de Él en esto también, en amar a nuestros enemigos, así como Él amó a sus enemigos, dentro de los cuales nosotros estábamos incluidos. ¿Y cómo podemos amar a nuestros enemigos? Una manera de amarlos es bendecirlos cuando nos maldigan. Pues nunca le digas a esa persona, no, Dios te bendiga gran demente. No lo insultes. Ahora, el apóstol Pedro tenía este llamado a amar a nuestros enemigos muy en claro. Así que lo que él hace, esto es tremendo, porque ustedes, si comienzan a escudriñar Santiago, comienzan a escudriñar Pedro, se van a dar cuenta que ellos retoman las palabras de Jesús del Sermón del Monte y las presentan, las aplican a la iglesia. Es tremendo. Por ejemplo, Pedro hace esto en 1 de Pedro 3:9, donde dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, no te rebajes a su nivel, sino por el contrario, elévate, hermano. Camina en otra dimensión. Por el contrario, bendigan. O sea, si te están maldiciendo, te están haciendo mal, bendice, porque para esto has sido llamado. Repiten conmigo, yo he sido puesto para proferir bendiciones, no maldiciones, para que hereden bendición. Entonces, hay una consecuencia de nuestro andar, de nuestro caminar. Entonces, aquí claramente Pedro está mencionando personas que son hostiles con respecto a los creyentes, que vienen contra ellos y que les hacen mal, que los maldicen. Pero él añade, como dije, que no debemos caer en ese bajo nivel caracterizado por el desamor y el odio. Todo lo contrario, él nos dice que nosotros no debemos reaccionar ante sus vituperios, sino que más bien hemos sido llamados por Dios a responder en una manera amorosa, bendiciéndolos en su cara. En tu cara te bendigo, así. Pero de corazón, ¿no? Y luego añade, y eso es tremendo, que si nosotros sembramos semillas de bendición, la parte final del versículo dice que heredaremos o cosecharemos bendición. ¿Bien? Entonces, pagar mal por mal, como dice ahí, devolver mal por mal, o maldecir cuando nos maldicen o nos tratan mal, es simplemente rebajarnos al nivel de hijos del diablo. Y nosotros no somos hijos del diablo. Somos parte de la familia de amor. ¿No? Y al mismo tiempo
Hacer esto es sembrar malas semillas que nos van a traer una cosecha de maldad y de maldición. Entonces, Jesús nos está enseñando a ser imitadores de Dios. ¿Bendijo alguna vez Dios a aquellos que decidieron constituirse en sus enemigos? Por supuesto. Y en primer lugar, ya hemos leído de que cuando nosotros éramos pecadores, éramos sus enemigos, Él derramó sus bendiciones por medio de Jesucristo a nuestro favor. O sea, Dios nos bendijo con su perdón en Cristo, aún antes que nosotros fuésemos salvos. Es más, el regalo de la vida eterna nos fue dado u otorgado cuando estábamos muertos y delitos y pecados cometidos contra Él. Y no solamente eso, la Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, independientemente de si las personas aceptarían o rechazarían dichas bendiciones. Entonces Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para bendecirnos, aún sabiendo que la mayoría lo rechazaría y decidiría no creer en Él. Volvamos a examinar cuidadosamente lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte acerca de nosotros siendo perfeccionados en el amor. Versículo 46 de Mateo 5. Porque si ustedes aman solamente, y esa palabra nos está diciendo, nos está describiendo a una persona que hace acepción de personas. Y la Biblia dice claramente que Dios, quien es amor, que es perfecto o maduro en el amor, no hace acepción de personas. Por lo tanto, nuestro amor tampoco debe hacer acepción de personas. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos, esto es los publicanos? O sea, ¿qué recompensa vamos a tener tú y yo en el tribunal de Cristo si amamos solamente a los que nos aman? Ninguna. Los publicanos, que eran considerados por los judíos como lo más bajo y detestable de la sociedad, ellos hacían lo mismo. Entonces, si somos buenos solamente con nuestros hermanos y amigos, no estamos haciendo nada más allá del amor natural humano, que normalmente es egoísta. No estamos yendo más allá de lo que los incrédulos hacen. Porque es muy fácil amar a nuestros amigos. Es muy fácil amar a la gente que nos trata bien. Pero tus enemigos no son nada amorosos. Todo lo contrario, son agresivos y no nos tratan nada bien, ¿no? Son personas tóxicas, ni siquiera te quieres juntar con ellos por lo que sale de ellos. Pero lo interesante de todo este asunto es que estas sean exactamente las personas a quienes Jesús dijo que nosotros los cristianos tenemos que amar. O sea, Dios nos ha llamado a amar lo que no es amable. Y si leemos entre líneas lo que Jesús estaba diciendo, podemos concluir que hay una recompensa especial en el cielo por amar a nuestros enemigos. Wow. ¿Cuántos de ustedes quieren al comparecer cara a cara con el Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo ese día en el cielo? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir una recompensa por amar a sus enemigos? Entonces primero tienen que estar dispuestos a amarlos. Tenemos que estar dispuestos a amar a aquellos que nos odian, maldicen, ultrajan y persiguen. Yo sí la quiero, pero va a doler. A la carne le va a doler. A la bestia le va a doler. Entonces, caminar en amor también incluye este aspecto de amar a los enemigos. Si fallamos en él, también nuestra fe y nuestras oraciones serán obstaculizadas. En serio. Pero si tú permaneces en Dios, permaneces en amor, entonces serás hacedor de estas escrituras también. Ahora, obviamente, como dije al principio, ninguna persona puede ser capaz de hacer esto a menos que haya nacido de nuevo, a menos que tenga una nueva naturaleza y a menos que el amor de Dios haya sido derramado en su corazón. Porque el hombre natural no lo puede hacer, porque está en la carne, está muerto y no tiene amor dentro. Para él es imposible, pero para nosotros es posible. Sí podemos, porque el amor de Dios en nosotros lo hace posible. ¿Lo creen? Bueno, primero viene la creencia y luego viene la aplicación. Así que vamos a terminar el mensaje de hoy día con una confesión. Esto nos va a ayudar a nosotros a establecer la palabra en nuestras vidas y a establecernos en la palabra. Repitan conmigo: yo decido adoptar e incorporar en mi vida el carácter, comportamiento y la conducta del amor de manera intencional. Escogeré cuidadosamente mis palabras, actitudes y acciones
Procuraré no dañar a mi prójimo. Todo lo contrario, buscaré el bienestar supremo de todos, incluidos mis enemigos. Tomo hoy, delante de Dios, la decisión de ser perfeccionado en la clase de amor que no hace excepción de personas. Decido convertirme en una persona amorosa como mi Padre que está en los cielos, y seré recompensado al obedecer su mandato de amar incondicionalmente a todos por igual. Amén. Padre, gracias te damos. Tu palabra nos limpia. Tu palabra poda las áreas en las cuales necesitamos trabajo. Estamos cada día más limpios por la palabra que tú nos has dado, Señor. Queremos ser limpiados en ese caminar de amor. Queremos ser perfeccionados en el amor. Queremos ser personas que entran en el divino fluir. Y te agradezco, Señor. Gran gloria, gran bendición va a ser experimentada de manera individual y colectiva. Te agradezco, Padre, porque esta iglesia sube a otro nivel por causa de obedecer el mandato del amor divino. Señor, queremos agradarte, traer gozo y satisfacción a tu corazón. Queremos que tú tengas en nosotros tu complacencia. Y te agradecemos porque es posible. Gracias porque nos has dado la gracia para hacerlo. Tú pones o produces en nosotros el querer, el deseo y el poder para hacerlo. Toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Y si estás aquí y aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Hoy día tú puedes experimentar el amor de Dios en tu vida. No solamente saber que Él nos amó hace 2000 años, sino también saber que ese amor se vuelve patente en tu vida y tú lo puedes experimentar cuando eres salvo. Si tú quieres ser salvo, quieres recibir la vida eterna, quieres entrar en el reino de los cielos, entonces Jesús es el camino. Repite conmigo esta oración en voz alta de todo corazón. Dios de los cielos, te doy gracias por Jesús. Jesús, invoco tu nombre. He pecado contra ti, me arrepiento. Sé mi Señor. Creo en tu resurrección. Recibo entonces perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.